Si alguna vez usaste aceite de ricino y sentiste la piel más seca, más tirante o incluso con picazón, no concluyas de inmediato que el aceite de ricino no funciona. La verdad es esta: el aceite de castor no es una crema hidratante y tampoco es un producto milagro. Y alrededor del 90% de las personas lo están usando mal desde el primer paso. El aceite de castor no hidrata la piel, lo que hace es sellar la hidratación, y cuando sellas lo incorrecto, terminan atrapando la sequedad y la irritación. En este video te voy a mostrar cuál es el verdadero papel del aceite de castor y la forma correcta de usarlo para que realmente funcione, especialmente si tienes la piel seca, sensible o si ya estás empezando a notar líneas finas. El aceite de castor no es un ingrediente cualquiera. Es un sellador de hidratación y un componente de apoyo, no un producto que actúa solo. Y cuando entiendes realmente ese papel, el aceite de ricino puede volverse sorprendentemente útil para tu piel. De forma sencilla, esto es lo que hace. El aceite de castor es muy rico en ácido ricinoleico, un ácido graso que cumple dos funciones muy importantes. Ayuda a retener la humedad y contribuye a calmar la inflamación. Si tienes la piel seca, el aceite de castor ayuda a evitar que el agua se escape de la piel. No añade agua ni hidrata por sí mismo. Lo que hace es conservar la hidratación que ya existe. Por eso, las personas que lo usan correctamente notan con el tiempo una piel más suave, más flexible y con una sensación de mayor confort. Si tienes la piel grasa o mixta, aquí aparece una de las preocupaciones más comunes. El aceite de castor tiene una textura espesa y densa, y muchas personas temen que pueda obstruir los poros. Sin embargo, cuando se utiliza de la forma adecuada, no los tapa. De hecho, gracias a su efecto calmante, puede ayudar a reducir rojeces e irritaciones que son muy frecuentes en pieles grasas o con tendencia acnéica. Además, el aceite de castor contiene antioxidantes que ayudan a proteger la piel frente a los daños que favorecen el envejecimiento prematuro, la pérdida de luminosidad y la disminución de la firmeza. Y hay algo que resulta especialmente interesante. El aceite de castor tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, razón por la cual se ha utilizado durante décadas en cremas, ungüentos e incluso en productos médicos para el cuidado de heridas. No se usa porque cure la piel de forma milagrosa, sino porque crea un entorno suave, protegido y equilibrado que permite que la piel se recupere por sí sola. Y aquí es donde aparece uno de los errores más comunes que hace que muchas personas pierdan la confianza en el aceite de ricino. En Internet es muy frecuente ver a personas aplicando aceite de ricino puro directamente sobre la piel seca, pero es fundamental recordar que el aceite de castor es un sellador. Eso significa que crea una película protectora sobre la piel. Si se aplica directamente sobre una piel seca, lo que se sella no es hidratación, sino sequedad. Por eso, algunas personas sienten la piel más tirante o incluso con picazón después de usarlo. Yo misma aprendí esto de la manera más clara. La primera vez que probé el aceite de ricino, lo apliqué directamente sobre el dorso de la mano y la sensación fue pesada e incómoda. Fue en ese momento cuando comprendí que el problema no era el aceite de ricino, sino la forma en que lo estaba aplicando. Para aprovechar realmente sus beneficios, el aceite de castor debe utilizarse como el último paso de la rutina de cuidado facial o mezclado con la crema hidratante. Piensa en tu rutina de cuidado de la piel como si fuera un sándwich. Primero, la piel necesita agua, después, ingredientes nutritivos como los serums y al final es necesario sellar todo. Ese paso final es donde entra el aceite de ricino. Así es como lo hago yo. Después de limpiar el rostro, aplico un producto hidratante. Puede ser un tónico, una esencia,
un sérum o una crema, preferiblemente con ingredientes que aporten agua a la piel, como glicerina, ácido hialurónico y ceramidas. Cuando la piel todavía está ligeramente húmeda, aplicar el aceite de ricino. Y este punto es clave, solo 1 o 2 gotas. Calentar el aceite entre los dedos y lo presiono suavemente sobre la piel, sin frotar ni masajear con fuerza, únicamente presionando de manera delicada. En algunas ocasiones, simplemente mezclo una gota de aceite de ricino con mi crema hidratante antes de aplicarla en el rostro. De esta forma, consigo sellar la hidratación y ayudar a reforzar la barrera protectora de la piel durante toda la noche. Antes de pasar al segundo error, dime una cosa. ¿Aplicas el aceite de ricino sobre la piel seca? Escríbeme en los comentarios sí o no. El segundo error no tiene que ver con el momento de aplicación, sino con cómo se formula el aceite de ricino sobre la piel. Muchas personas creen que cuanto más puro y más concentrado se usa, mejores serán los resultados, y con el aceite de ricino ocurre exactamente lo contrario. Su textura es muy densa, muy viscosa, y cuando se aplica solo, puede crear una sensación pesada, oclusiva y poco confortable, especialmente en la piel madura, que ya no regula la hidratación y el sebo como antes. Aquí es donde entra en juego la mezcla inteligente. El aceite de ricino funciona mejor cuando se utiliza como aceite de apoyo, no como protagonista. Al combinarlo con otros aceites vegetales más ligeros, se reduce su viscosidad, se mejora la extensibilidad y se evita la sensación de piel saturada o piel que no respira. Este ajuste no solo mejora la experiencia al aplicarlo, sino que también ayuda a que la piel lo tolere mejor a largo plazo. La proporción más segura y equilibrada es sencilla. 1 parte de aceite de ricino por 2 o 3 partes de otro aceite vegetal. Esta relación permite que el aceite de castor siga cumpliendo su función principal, que es sellar la hidratación y proteger la barrera cutánea, sin bloquear la piel ni generar incomodidad. Por ejemplo, al mezclar 1 gota de aceite de castor con 2 gotas de aceite de rosa mosqueta, se obtiene una fórmula más fluida y rica en ácidos grasos esenciales. La rosa mosqueta aporta lípidos y antioxidantes que apoyan la elasticidad y el aspecto uniforme de la piel, mientras que el aceite de ricino ayuda a conservar la hidratación ya presente. No se trata de estimular el colágeno de forma directa, sino de crear un entorno cutáneo más estable, menos inflamado y mejor protegido, condiciones clave para que la piel mantenga su firmeza con el paso del tiempo. Otra combinación bien tolerada es 1 gota de aceite de ricino con 2 gotas de aceite de sésamo. El aceite de sésamo refuerza la barrera lipídica y mejora la suavidad, algo especialmente importante en pieles maduras que se sienten frágiles o resecas. Esta mezcla reduce el riesgo de congestión y facilita una aplicación más uniforme. Si se utiliza aceite de coco, la proporción debe ser aún más cuidadosa. En este caso, se recomienda 1 gota de aceite de ricino por 3 gotas de aceite de coco y preferiblemente solo por la noche y en pieles secas. El aceite de coco es más oclusivo, por lo que usarlo en exceso o en pieles grasas puede resultar contraproducente. El objetivo de estas mezclas no es hacer el aceite de ricino más potente, sino hacerlo más compatible con la piel madura, más ligero, más equilibrado y más respetuoso con una piel que ya no tolera excesos. Este pequeño cambio en la proporción es, para muchas personas, el punto de inflexión entre decir "no me funcionó" y empezar a notar una piel más cómoda, flexible y protegida con el tiempo. El tercer error parece pequeño, pero es uno de los más comunes y uno de los que más rápido arruina la experiencia con el aceite de ricino. Usar demasiada cantidad. Muchas personas piensan que si unas gotas funcionan, un poco más funcionará mejor. Y con el aceite de ricino ocurre justo lo contrario. Cuando se usa en exceso, la piel se siente pesada, pegajosa, saturada. No se absorbe bien, se desplaza sobre la superficie y termina manchando la ropa, el pijama o incluso las sábanas durante la noche.
Además, aplicar demasiado aceite no mejora los resultados. Al contrario, puede dar una sensación incómoda, hacer que la piel no se sienta limpia al despertar y provocar que muchas personas abandonen su uso pensando que no es para ellas. En realidad, no es el aceite el problema, sino la cantidad. Y entender este punto marca la diferencia entre una piel protegida y una piel sobrecargada. En el rostro, la cantidad correcta es muy pequeña. Para toda la cara, basta con 1 o 2 gotas de aceite de ricino como máximo, especialmente en piel madura. El aceite debe calentarse primero entre los dedos y aplicarse siempre con presión suave, nunca arrastrando la piel. Si se usa en combinación con otros aceites, como el de rosa mosqueta, la proporción recomendada es 1 gota de aceite de ricino por 2 o 3 gotas del otro aceite. Esta relación permite sellar la hidratación sin crear una sensación pesada ni oclusiva. Usar más cantidad no aporta más beneficio. La piel no absorbe mejor por exceso, sino por equilibrio. Cuando se respeta esta dosis, el aceite de castor cumple su función de apoyo, ayudando a proteger la barrera cutánea y a mantener la hidratación sin dejar residuos, sin sensación pegajosa y sin incomodidad durante la noche. ¿Has cometido alguno de estos 3 errores? Cuéntamelo en los comentarios y ahora pasemos a un error clave que puede anular por completo los resultados. Elegir o comprar un aceite de ricino de mala calidad. El cuarto error es uno de los más importantes y al mismo tiempo uno de los menos comentados. Elegir mal el aceite de ricino o usar un aceite de baja calidad. Puedes aplicar la cantidad correcta, en el momento adecuado y con la técnica perfecta, pero si el aceite no es bueno, los resultados simplemente no llegan. No todos los aceites de ricino son iguales. Un aceite de mala calidad puede estar refinado en exceso, oxidado o mezclado con otros aceites más baratos. En estos casos pierde gran parte de sus propiedades y puede incluso provocar irritación, picazón o una sensación desagradable en la piel. Para elegir correctamente, hay algunos puntos clave que conviene revisar. El aceite de ricino debe ser prensado en frío, ya que este método conserva mejor el ácido ricinoleico y los compuestos activos. También es importante que sea puro y sin perfumes añadidos. El aroma natural del aceite de ricino es muy suave. Si huele fuerte o artificial, es una señal de alerta. Otro detalle fundamental es el envase. Lo ideal es que venga en botella de vidrio oscuro, porque la luz acelera la oxidación y degrada el aceite con el tiempo. Un aceite de buena calidad suele tener una textura espesa pero uniforme, sin grumos ni separación extraña. Cuando se aplica sobre la piel, no debería provocar escozor inmediato ni sensación de ardor. La piel puede sentirse protegida, pero no irritada. Tan importante como elegir bien es conservar correctamente el aceite de ricino. Debe guardarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. No es recomendable dejarlo cerca de ventanas, fuentes de calor o en el baño si hay mucha humedad. Siempre hay que cerrar bien el envase después de usarlo para evitar la oxidación por contacto con el aire. Además, conviene no introducir los dedos directamente dentro del frasco. Lo ideal es usar un gotero o verter la cantidad necesaria en la mano para mantener el aceite limpio y estable durante más tiempo. Un aceite bien conservado mantiene su eficacia y es mucho más respetuoso con la piel madura. Elegir un buen aceite de castor y cuidarlo correctamente no es un detalle menor. Es la base para que todo lo anterior funcione. Cuando la calidad es la correcta, el aceite acompaña a la piel, la protege y la respeta. Cuando no lo es, ningún método compensa esa falta. El quinto error es más serio de lo que parece y puede hacer que el aceite de ricino pierda completamente su efecto e incluso cause problemas en la piel. Usarlo durante el día y exponerse al sol o aplicarlo directamente sobre acné inflamado activo.
El aceite de ricino es un aceite vegetal denso y sensible al entorno. Cuando se aplica durante el día y la piel se expone al sol, al viento o a la contaminación, el aceite puede oxidarse antes de que la piel tenga tiempo de aprovecharlo. Un aceite oxidado no solo pierde eficacia, sino que puede favorecer la sensación de piel pesada, poros congestionados y un aspecto apagado. Además, durante el día la piel está en modo de defensa, no de reparación, lo que limita los beneficios de este tipo de aceites. Por eso, el aceite de castor está pensado para uso nocturno, cuando la piel entra en su fase natural de regeneración. Durante la noche, la barrera cutánea se relaja, la pérdida de agua aumenta y los procesos de reparación se activan. En ese contexto, el aceite de ricino puede cumplir su función de sellado y protección sin interferencias externas. El segundo error dentro de este punto es aplicarlo directamente sobre granos inflamados o acné activo. Aunque el aceite de ricino tiene propiedades calmantes y antibacterianas, su textura espesa puede atrapar calor, sebo y bacterias si se coloca sobre una lesión inflamada. Esto puede prolongar la inflamación y retrasar la recuperación del grano. En pieles con acné activo, el aceite de castor solo debería usarse alrededor de la zona, nunca encima del brote inflamado, y siempre en cantidades mínimas, como parte de una rutina pensada para calmar y proteger la piel, no para tratar directamente la lesión. Usar el aceite de castor en el momento equivocado o sobre una piel que no está preparada es una de las razones más frecuentes por las que muchas personas dicen que no les funcionó. No porque el aceite sea malo, sino porque el contexto lo es todo. Elegir bien el cuándo y el dónde marca la diferencia entre cuidar la piel y sobrecargarla. El sexto error es muy común y suele terminar con una frase que se repite mucho: este aceite no es para mí. Y no porque el producto sea malo, sino por cómo se usa después de aplicarlo. Aplicar el aceite de castor y vestirse o acostarse inmediatamente es un error que provoca una mala experiencia desde el primer día. El aceite no ha tenido tiempo de asentarse en la piel, se desplaza con el roce y termina pegajoso, manchando la ropa, el pijama o las sábanas. Esa sensación incómoda hace que muchas personas abandonen el aceite pensando que es pesado o sucio. Pero el problema no es el aceite, es la prisa. El aceite de ricino necesita unos minutos para integrarse con la piel. No se absorbe como una crema ligera, porque su función no es hidratar, sino sellar y proteger. Si te vistes o te acuestas de inmediato, interrumpes ese proceso y el aceite se queda en la superficie. La forma correcta de usarlo es muy sencilla. Después de aplicarlo, espera al menos 10 a 15 minutos antes de ponerte la ropa o acostarte. Durante ese tiempo, la piel empieza a equilibrarse y el aceite deja de desplazarse. Si lo aplicas por la noche, este pequeño gesto marca una gran diferencia. Otra recomendación útil es usar una toalla vieja o una camiseta de algodón en esos primeros minutos, especialmente si estás empezando. Así evitas manchas y te das margen para que el aceite se asiente sin estrés. Cuando se respeta este tiempo de espera, la sensación cambia por completo. La piel no se siente pegajosa, la ropa no se mancha y el aceite deja de ser un problema para convertirse en un aliado. Muchas personas descubren que no era el producto lo que fallaba, sino un detalle tan simple como no darle tiempo a la piel. El último error no es técnico, es un error de confusión, y muchas veces nace del miedo. La primera confusión es esta: creer que algo que puede ser peligroso al beberse es automáticamente peligroso al aplicarse sobre la piel. Con el aceite de ricino ocurre exactamente eso. Durante años se ha advertido, con razón, que ingerir aceite de castor sin control médico puede ser riesgoso, y esa información es correcta. Pero el problema aparece cuando ese mensaje se traslada sin matices al uso externo. Aplicar y beber no son lo mismo.
Son dos vías completamente distintas, con comportamientos muy diferentes en el organismo. Usado sobre la piel, en pequeñas cantidades y de forma adecuada, el aceite de castor actúa de manera local, sin pasar por el sistema digestivo. Cuando no se entiende esta diferencia, muchas personas descartan el producto por miedo, no por experiencia real. La segunda confusión es aún más delicada, y aquí sí es necesario detenerse con calma. Si estás usando medicación tópica recetada, como cremas con retinoides, antibióticos, corticoides u otros tratamientos dermatológicos, no todo lo natural es automáticamente compatible. El aceite de ricino es un aceite oclusivo. Eso significa que puede modificar cómo la piel absorbe otros productos. En algunos casos, puede intensificar el efecto del medicamento. En otros, aumentar la irritación o la sensibilidad. Por eso, cuando hay un tratamiento médico en curso, el aceite de castor no debe añadirse por intuición ni por recomendaciones generales de Internet. Aquí la decisión correcta no es probar y ver qué pasa, sino preguntar al profesional que conoce tu piel y tu tratamiento, no porque el aceite sea malo, sino porque la piel en tratamiento necesita un cuidado aún más preciso. Este último error es el que hace que muchas personas pierdan la confianza no solo en el aceite de ricino, sino en su propia piel. Y es una pena, porque la mayoría de las veces el problema no fue el producto, sino no entender el contexto. Cuidar la piel madura no es hacerlo todo, sino hacerlo con criterio. Y cuando se separan bien estas dos ideas, el miedo se transforma en claridad. Y la claridad en confianza. Para cerrar, quiero que te quedes con una idea muy clara. El aceite de ricino no es una crema hidratante ni un milagro, es un sellador y un apoyo. Y cuando lo usas con criterio, puede convertirse en un aliado real para una piel madura que necesita calma, protección y constancia. Lo que arruina los resultados casi siempre no es el producto, sino estos 7 errores que hoy hemos visto juntas. 1. Aplicarlo sobre la piel seca y sellar la sequedad en lugar de la hidratación. 2. Usarlo puro y muy denso sin mezclarlo, cuando muchas pieles maduras lo toleran mejor si lo fórmulas en una proporción equilibrada. 3. Usar demasiado y terminar con una piel pesada, pegajosa, incómoda y con manchas en la ropa o en las sábanas. 4. Comprar un aceite de baja calidad o conservarlo mal, porque un aceite oxidado o mal almacenado pierde eficacia y puede irritar. 5. Usarlo de día y salir al sol o aplicarlo directamente sobre un brote de acné inflamado activo, cuando el contexto no es el adecuado. 6. Aplicarlo y vestirse o acostarse inmediatamente sin darle esos minutos necesarios para asentarse en la piel. Y 7. Confundir lo que puede ser peligroso al ingerir con lo que es distinto al aplicar. Y sobre todo, no preguntar al médico si estás usando tratamientos tópicos recetados. Si te das cuenta, no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor, de respetar el orden, la cantidad, el momento y la calidad. Porque la piel después de los 60 no necesita castigos ni experimentos agresivos. Necesita una rutina que la trate con suavidad, que proteja su barrera y que le devuelva comodidad. Y cuando la piel se siente en paz, empieza a verse más luminosa, más flexible y con ese aspecto descansado que tantas buscamos. Si este video te ayudó, dale like y compártelo con esa amiga, con tu mamá, con tu hermana, con alguien que esté usando aceite de ricino y piense que no funciona. A veces una sola información en el momento correcto cambia por completo los resultados. Y recuerda, no buscamos perfección, buscamos una piel más sana, más cómoda y más radiante, incluso después de los 60. Cuéntame en los comentarios cuál de estos errores te pasó a ti y qué cambio vas a hacer desde hoy.